Los que estamos aquí hemos charlado en más de una ocasión con Paul Auster, todos. Y la verdad es que fueron conversaciones de esas que no se olvidan, conversaciones de esas que te dejan algo, conversaciones que hemos disfrutado, porque todos hemos disfrutado con la manera de contar historias de Paul Auster, con su pasión, con su lucidez, con su sentido del humor, con su humanidad y con su capacidad de sorprendernos. Algunos compartieron esas conversaciones mirándole a los ojos, otros tuvieron esas conversaciones con los ojos puestos en sus libros, porque como solo hacen los grandes autores, en sus libros está Paul Auster. Será por eso que somos tantos los que sentimos ese vínculo inquebrantable y real con Paul Auster, por esas conversaciones mágicas. Y por eso nos hemos reunido hoy aquí, en el Círculo de Bellas Artes, convocados por el propio Círculo y por su editorial, Seix Barral, en un lugar que Paul Auster conocía también. Y digo que conocía también porque muchos de los que estáis hoy aquí recordaréis aquel año 2003, una reunión de Paul Auster con nosotros, sus lectores, que fue verdaderamente multitudinaria. Aquí estamos, sus lectores, para decir que vamos a seguir teniendo con él esas conversaciones tan especiales. Y para comenzar este acto quisiera que subieran a este escenario los organizadores de este encuentro tan especial. En primer lugar, Juan Miguel Hernández León, presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y después Elena Ramírez, directora editorial de Seix Barral y editora de Paul Auster. Juan Miguel, muchas gracias. Me falta la editora. Pues buenas tardes, buenas tardes. ¿Dónde estás? Estimada directora editorial de Seix Barral, Elena Ramírez, y bienvenidos todos y todas, rectoras, rectores, amigos, amigas. Veo muchas caras conocidas, incluso a muchos de los que van a intervenir posteriormente en este acto. Como presidente del Círculo de Bellas Artes, tengo que reconocer que para mí es un honor darles la bienvenida a nuestra institución, en el marco precisamente de este homenaje a Paul Auster, que hemos organizado conjuntamente con la editorial Seix Barral. Miren, es emocionante ver esta sala de columnas completamente llena de lectores y admiradores de este genial escritor y de tantos amigos y socios del Círculo de Bellas Artes. Una institución cultural privada, como saben, que cumplimos dentro de nada 150 años de existencia y que siempre ha tenido como objetivo fundamental el apoyo a la cultura en todas sus expresiones, en todas sus disciplinas y, por supuesto, en el centro de ellas, como no, el cultivo a la literatura. Y permítame que empiece esta breve intervención con un recuerdo que ya ha sido mencionado previamente por nuestra presentadora moderadora, un recuerdo que está ligado a una fecha muy concreta, el 16 de junio de 2003, que además de era el día del Bloomsday, ese día también era el aniversario de la boda de Paul Auster con Siri Hafstede, que hoy nos acompaña, incluso con su nieto, que les advierto que es un niño muy simpático, porque yo tengo fama de que los niños me tienen terror y se ha hecho conmigo desde el primer momento. También nos acompaña la hija de Paul Auster y Siri, que es Sophie Auster, que después nos va a obsequiar para cerrar este acto con un magnífico concierto, y, por supuesto, su yerno Spencer Strainer. Ese día que mencionaba, hace ya más de 20 años, Paul Auster inauguraba el ciclo de conferencias que celebrábamos aquí. Yo ya era presidente, titulado El autor y su editor.
en esta misma sala del Círculo de Bellas Artes. Por cierto, una sala donde tradicionalmente ya desde hace casi 30 años venimos celebrando la lectura pública y continua del Quijote, uno de los héroes de ficción favoritos del propio Paul Auster. En una sala abarrotada como la que está hoy, Paul Auster nos habló de la muerte, del amor, del judaísmo, de la política y, cómo no, de la literatura. Presentaba además un libro, el libro que se titulaba El libro de las ilusiones, que era premio libro del año 2003, en el que leyó un par de páginas y después no pudo evitarlo, firmó más de 100 dedicatorias en los múltiples ejemplares que les trajeron en mano sus seguidores. La literatura, decía Paul Auster, es una gran empresa universal. No habría Shakespeare sin Plutarco, no habría García Márquez sin Faulkner, ni Faulkner sin Joyce, ni Joyce sin Flaubert. Eso es lo que decía entonces Paul Auster. Hoy creo que podemos añadir otro nombre al Parnaso. No hay tampoco ninguno de estos autores sin la propia obra de Paul Auster. Esta que se ha proyectado familiarmente como a los escritores que se denominan familiarmente como austerianos o austerianas y que a lo largo de los siglos estoy seguro que va a dar una palabra que se incluirá en los diccionarios, como han entrado también términos como kafkiano o quijotescos. Paul Auster ha consolidado y reforzado esta gran empresa universal a la que se refería al hablar de la literatura. Aquella noche dijo también, aquella noche del 2003, la forma de abordar la pérdida de seres queridos determina quiénes somos. Y por eso estamos aquí, porque hoy su familia y sus amigos nos reunimos con nosotros para este homenaje en el que queremos apoyarles, arroparles, pero también dejar un mensaje muy claro que estoy seguro que todos ustedes comparten conmigo. El hecho de que Paul Auster estará siempre con nosotros, en esas novelas que leímos, que leen y que leerán multitud de personas. Y como todos los que estamos aquí, de alguna manera cambió nuestras vidas. Muchas gracias y bienvenidos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un día muy importante para los que hemos venido a participar en este homenaje. Quiero agradecer especialmente a Siri Husbeth, a Sophie Auster, a Spender Ostrander, a Inés Martín Rodrigo, Enrique Vilamatas, David Trueba, a Pedro Almodóvar, que de alguna manera estará aquí también, formar parte de este homenaje a Paul Auster. También quiero agradecer a Marta Fernández por su tiempo y por su cariño. Es nuestra presentadora, nuestra conductora y además ha hecho un trabajo, y lo hará a lo largo de la noche, excelente. Quiero agradecer también a Juan Miguel. Es un placer, la verdad, colaborar con el equipo de Círculo Bellas Artes para algo tan importante para la editorial y para todos ustedes. Si os preguntara por vuestro libro favorito de Paul Auster, descubriríamos una variedad de respuestas sorprendente. Algunos de vosotros mencionaríais La invención de la soledad o uno de los 3 libros más solicitados en las bibliotecas españolas, como la trilogía de Nueva York, El Palacio de la Luna o la música del azar. Otros diríais El libro de las ilusiones, que fue premio al mejor libro del año del Gremio de Libreros de Madrid, o La noche del oráculo, que fue premio de la revista Qué leer. Puedo imaginar a alguien optando por 4321, que quedó muy vivamente grabada en nuestra memoria. Y seguro que muchos diríais, por Dios, Baumgartner, su deslumbrante última novela. Al hacerlo, comprobaríamos que muy pocos autores han sido tan leídos y tan queridos en nuestro país como Paul Auster.
Desde que decidió hacer pública su enfermedad, lectores de todo el mundo han contenido el aliento. Desde su fallecimiento, el pasado mes de abril, han proliferado homenajes en las librerías de toda España. En América Latina también. Las muestras de cariño en medios de comunicación y en redes sociales han tenido una emoción realmente sobrecogedora. La relación con Paul Auster y con España es larga y de un afecto mutuo. Paul vino por primera vez con apenas 20 años, haciendo autostop desde París, una vez lo contó en el Festival de Cine de San Sebastián, y vivió en París durante poco tiempo, con poquito dinero, pero con muchas lecturas a sus espaldas. Años antes tuvo acceso a la biblioteca de su tío y comenzó a devorar libros hasta el día que cayó en sus manos Crimen y Castigo. Aquí le cito a él: a partir de entonces mi vida cambió. La idea de que una novela pudiera ser aquello, algo tan extraordinario, me dejó estupefacto y la idea de ser escritor empezó a obsesionarme. Otra de sus lecturas fundacionales, como nos han indicado previamente, fue El Quijote, que leyó varias veces a lo largo de su vida, admirando, decía, cito, el entusiasmo de Cervantes al inventar algo nuevo, al explorar todas las posibilidades de la ficción con humor y la enorme compasión por sus personajes. Y yo creo que estas palabras son perfectamente aplicables a la obra del propio Paul Auster. Entre los muchos galardones que recibió, sé que le llegó al corazón el Príncipe de Asturias, otorgado en el 2006, por haber llevado a cabo una renovación literaria al unir lo mejor de las tradiciones norteamericana y europea. Y me gusta mucho ese verbo, unir, que utilizó la Fundación en este reconocimiento, porque siempre le extrañó esa idea de que fuera un autor más europeo que norteamericano. La literatura une lo que las etiquetas separan. El Paul Auster, que conocemos como escritor de prosa, surge en 1981, es un año capital, es el año que finaliza La invención de la soledad, un libro fundamental. En él reconstruye la figura de su padre, subraya la influencia de la bondad de su madre y despliega una libertad formal que ya formaría parte de toda su obra. Ese mismo año, además, el 23 de febrero, Paul Auster y Siri Husted se conocen. Cuando Paul me contó aquel encuentro, comentamos la alegría con que recibieron la noticia de que el golpe de Estado en España fuera fallido. Desde ese día, su enorme complicidad personal y literaria penetra como un vendaval en sus respectivas obras. Paul ha señalado a menudo que el aliento de Siri ha sido fundamental. Pongo un ejemplo nada más. Comenzó a oír la voz de la protagonista del País de las últimas cosas en 1970. No lo terminó hasta 1985. Se sentía inseguro al escribir en la voz de una mujer, pero Siri le dijo, sigue, y le animó a seguir. Terminó el libro para ella, y a ella debemos la creación de Anna Bloom, un personaje que lucha por mantener intacta su humanidad en un mundo completamente devastado y que simboliza, en mi opinión, una faceta muy importante de Paul, su firme compromiso humanista y la fortaleza de sus principios. Yo conocí a Paul Auster en el año 2002, cuando Siri fue invitada como escritora residente en el Hogar de las Letras de Barcelona. Llamé a la puerta de la habitación donde se alojaba Siri y, para mi sorpresa, abrió Paul, que había venido a visitarla. Había ido allí a expresarle yo a Siri mi admiración por sus novelas publicadas en Circe. Aquella habitación llevaba el nombre de Carlos Barral, el fundador de la editorial Seix Barral, que yo dirigiría 7 años más tarde. Aquel día Paul me abrió mucho más que una puerta. A medida que le fui conociendo, cariño y admiración fueron de la mano y empecé a leerle de otra manera, a darme cuenta de que sus novelas forman un fresco orgánico que refleja nítidamente el tiempo que le ha tocado vivir, que su obra está caracterizada por la exploración, la relación entre el mundo y la palabra, y surcada por un tema recurrente, la fragilidad de la vida. En 2012, Seix Barral se une a Júcar y Anagrama como editores de Paul Auster en español y a partir de ahí conocí a otro Paul. Durante los años que pude trabajar con él, entendí hasta qué punto su dedicación a una idea era total, mental y físicamente. Escribía desde la necesidad de hacerlo.
Comprobé la minuciosidad con que escogía una palabra, con que esculpía una frase, con que pulía un párrafo, atento siempre a la musicalidad de la prosa, al proceso de corrección posterior, que él llamaba leer con los dedos al transcribir el texto, convencido de que el acto de escribir comienza en el cuerpo, como dice en Diario de Invierno, y de que el ritmo del lenguaje va modulando nuestra experiencia de lectura. Cada vez que Paul Auster ha venido a España, y ha sido en numerosas ocasiones, ha sido recibido con verdadera devoción. Fui testigo de ello durante la gira de 4321 y viajando con él a la Feria del Libro de Guadalajara, en México, donde le fue concedida la medalla de Carlos Fuentes. De aquel entonces tengo grabada en mi memoria dos cosas: el cariño y la entrega de los lectores, y por otro lado, que estaba todo el rato buscando en mi móvil canciones de Sophie para mostrarme una y otra vez vídeos en los que Sophie estaba interpretando una canción. Tengo corazón de perro, decía, como Mr. Bones, el leal perro callejero que narra Tombuctú. La última vez que lo vi fue el 16 de junio de 2022, cuando vino a recoger el honoris causa concedido por la Universidad Autónoma de Madrid. Creo que fue un momento alegre para él, una tregua entre dos grandes golpes de la vida, una gran pérdida y la enfermedad. Desde algún lugar, en medio de aquel doloroso impacto, pudo todavía escribir una obra maestra, un canto a la vida, en mi opinión, muy singular, Baumgartner, la historia de un hombre que busca desesperadamente seguir viviendo tras el fallecimiento de la persona que más amó. Dice Paul Auster, que dice Seymour Baumgartner: la vida es peligrosa, en cualquier momento nos puede pasar cualquier cosa. Eso lo sabes tú, eso lo sé yo y lo sabe todo el mundo. Y quien no lo sepa, bueno, es que no ha estado atento. Quien no pone atención no lleva una vida plena. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Elena. Lo comentaba Elena hace un momento. La última vez que Paul Auster estuvo aquí en Madrid lo hizo para recibir el título de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue su rectora, Amaia Mendicoechea Pelayo, la encargada de imponérselo. Fue un día, como decía Elena, emocionante. Fue un día especial en el que se reconoció la excelencia de su obra literaria, su lugar en el canon europeo y americano y universal, y su compromiso social y cultural desde sus primeras obras. Hoy está con nosotros la magnífica rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, Amaia Mendicoechea Pelayo. Querido presidente del Círculo de Bellas Artes, queridos amigos del mundo de la cultura y del mundo académico, miembros del Círculo de Bellas Artes, autoridades y familia y amigos de Paul Auster. En un post de Instagram, unos días después de la muerte de Paul Auster, Siri Husband describe el estupor que le produjo no ser ella la que contara al mundo que su marido había muerto. Antes incluso de que hubieran retirado el cuerpo de su casa, ya había empezado el griterío mediático y se habían publicado obituarios, robándoles a ella y a su familia esa última dignidad de ser los portavoces de su fallecimiento. Un relato delicado y doloroso, como es la prosa de Siri, que me hizo reflexionar sobre lo difícil que tiene que ser el luto por la persona a la que más íntimamente estás unido, cuando esa persona, además, es una figura pública y son múltiples las voces que, sin conocerle, hablan de él, no solo como escritor, sino también como persona. No querría caer en la tentación de hablar en general de Paul Auster como si le conociera más allá de esa cena, de esas horas que compartimos en Madrid, antes de su investidura como doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid. Ni tampoco me siento cualificada para hablar de su obra, que he leído y disfrutado, pero la crítica literaria no es mi disciplina
y en ambos casos, si lo hiciera, me sentiría como una impostora. Mis palabras se limitan, por lo tanto, a esas escasas 24 horas que compartió con nosotros y con Siri en Madrid. Es curioso que cuando has leído la obra de un escritor, cuando le has escuchado en entrevistas, leído en artículos de periódico, cuando están todas las causas justas en las que tú estarías, al conocerle parece que te estás reencontrando con un viejo amigo. Y eso me ocurrió al conocer a Paul y a Siri. Sin duda, una sensación engañosa, pero es lo que yo sentí en esas horas que pasamos juntos. He leído que su investidura como doctor honoris causa por la UAM ese 16 de junio de 2022 fue su último acto público antes de enfermar. Y supongo que a eso le debo el privilegio de intervenir aquí ante su mujer y su hija y ante todos ustedes. En su discurso de investidura, Oster leyó un texto que había escrito en los primeros días de la pandemia y en un momento de máxima tensión en Europa debido a la invasión rusa en Ucrania. El escritor de Nueva York nos regaló un relato profundamente personal sobre su visita a Ivano-Frankivsk en septiembre de 2017, la ciudad de Ucrania donde nació su abuelo. En su ensayo titulado Los lobos de Stanislav, Oster, además de denunciar la devastación de Ucrania, planteaba una pregunta fundamental. ¿Es necesario que un hecho sea cierto para que lo aceptemos como verdadero? ¿Acaso es necesario que un hecho sea cierto para que se acepte como cierto o la fe en la veracidad de un hecho ya lo convierte en verdadero? Estas preguntas me han perseguido desde entonces, en una época en la que la mentira y la verdad conviven y se entremezclan como si fueran sinónimos, conceptos intercambiables. Poco después entraría en lo que Siri ha denominado Cancel Land, un territorio confuso y engañoso en el que el paciente y los que le rodean viajan en línea recta, se detienen, andan en círculos, esperando ver la señal que diga «está usted abandonando este territorio». Su aceptación, su humor intacto, hicieron de su paso por la enfermedad algo bello, dice Siri, al igual que su escritura dota de belleza paisajes urbanos devastados, personajes solitarios y alienados, perdidos y rotos, buscadores de sentido, fascinados por el azar, con identidades confusas, pasados convulsos y presentes inciertos. Las últimas líneas de Sunset Park me sirven para concluir esta breve intervención con un mensaje vitalista en medio de la desolación. El escenario, la devastadora crisis financiera de 2008. El personaje, Miles Heller, un joven introvertido que se dedica a limpiar los pisos de los desahuciados para venderlos de nuevo. A diferencia de sus compañeros que saquean lo que pueden, Miles fotografía los objetos abandonados para demostrar que las familias desaparecidas estuvieron allí alguna vez. Cito las últimas líneas de esta novela en la lengua en la que fueron escritas. As the car travels across Brooklyn Bridge and he looks at the immense buildings on the other side of the East River, he thinks about the missing buildings, the collapsed and burning buildings that no longer los edificios colapsados que ya no existen, y se pregunta si es válido pedir una futura donde no hay futuro. A partir de ahora, se dice a sí mismo, dejará de esperar nada y vivirá solo por el ahora, este momento pasajero, el ahora que está aquí y ya no está, el ahora que desaparece para siempre. El ahora que se va para siempre, ahora y aquí, para siempre, Paul Auster. Muchísimas gracias, rectora. Contaba Siri Husbeth que su esposo le preguntaba con frecuencia ¿qué habría sido de mí si no te hubiera conocido? Y que ella le contestaba con la misma pregunta. Y nosotros, sus lectores,
podríamos preguntarnos qué habría sido de nuestra vida lectora si ellos no se hubieran conocido, si no se hubiera producido ese encuentro. Recordaba Elena Ramírez que ese encuentro se produjo en una fecha que para nosotros tiene un significado especial. El 23 de febrero de 1981 fue una lectura poética en Nueva York y desde ese día no se volvieron a separar. Paul Auster siempre decía que Siri Husbeth era la intelectual de la familia y sonreía con sinceridad verdadera cuando alguno de nosotros, periodistas, le decíamos: ¿le podemos presentar como el esposo de Siri Husbeth? Y estoy segura de que hoy sonreiría igualmente escuchando este aplauso cálido, esta ovación, para recibir en este escenario del Círculo de Bellas Artes a Siri Husbeth. Quiero dar gracias y decir que Paul habría estado tan feliz de verles aquí a todos. A Paul le gustaba decir que en las páginas de un libro se tocan dos conciencias. Subrayaba la intimidad del encuentro entre lector y escritor y el hecho de que cada lector es coinventor del texto. El libro es también una tecnología de fantasmas. A través de él los muertos hablan a los vivos. Es extraño cuando piensas en ello. Esas extrañas marcas en una página pueden viajar a través de los siglos y aterrizar en el presente. El escritor puede estar muerto, pero sus palabras se reaniman en el lector. Después de la muerte de Paul, muchas personas me dijeron con buenas intenciones que sigue vivo en su obra. Es cierto y me consuela, sin duda, pero no altera ni un ápice el dolor. Para los que amábamos a Paul, sus libros no sustituyen al hombre que vive y respira. Hace muchos años le dije a Paul que no quería ser una viuda literaria. Para mí el término evocaba una figura femenina sombría, obsequiosa, ligeramente ridícula, consagrada al legado del gran hombre. En aquel momento la muerte de Paul era una abstracción, un vuelo imaginativo hacia un futuro posible. A principios de abril, cuando Paul y yo supimos que se moría, también supimos que yo sería la albacea de su herencia literaria y que defendería su obra. La viuda de Paul como su albacea y compañera escritora, entonces su editora en plantilla durante mucho tiempo, tal y como yo lo era, y su Lebensmensch, una palabra alemana que significa la persona de tu vida. Esa palabra, que no es común ni siquiera en alemán, tal y como descubrí, me llegó a través de una carta de pésame de la doctora Julia Rave, a quien conocí en Tubinga. Es una palabra preciosa y como life person o persona de vida no tiene un significado colectivo en inglés, la he adoptado. Yo era su Lebensmensch y Paul era el mío. Casi todas sus obras en prosa fueron escritas durante los 43 años que vivimos juntos. Cuando nos conocimos, Paul estaba trabajando en la segunda parte de La Invención de la Soledad y después de instalarnos juntos en Brooklyn, se embarcó en la trilogía de Nueva York. 18 editoriales neoyorquinas rechazaron La Ciudad de Cristal, que luego fue publicada por una pequeña editorial de California en 1985. Como todo el mundo aquí sabe, la trilogía
hizo famoso a Paul, no a Taylor Swift, no tanto como Taylor Swift, pero sí a un escritor lo bastante famoso como para que en su vida una cara llevara su nombre en algún lugar en las afueras de París y un bocadillo en un restaurante de Los Ángeles también, lo bastante famoso como para ser acosado por fans adoradores, pero espantosamente insistentes en Buenos Aires y París, para tener una piedra de Paul Auster en el Celebrity Path del Jardín Botánico de Brooklyn, y lo bastante famoso como para refunfuñar ante mí el año pasado. Al menos tus fans, todos tus fans han leído de veras tus libros. Una cosa es la idolatría y otra la escritura. Aunque en el mundo anglosajón Paul Auster se convirtió en sinónimo de posmodernismo, un término difuso que nunca me ha gustado, su obra, traducida a más de 40 idiomas, es querida en todo el mundo porque sus historias se sienten profundamente y penetran en ese misterio que llamamos estar vivo, con independencia de que su lector viva en Estados Unidos, Alemania, México, España, Turquía, Egipto o Japón. La necesidad de encasillar a las personas en categorías y tratarlas como cosas estáticas nunca parece menguar. El género, la raza y la clase social son categorías sociales, familiares y a menudo crueles. Pero el encasillamiento también se da en las artes y por las mismas razones. La ambigüedad, los matices y la complejidad son percibidas como amenazas a la convención y el orden. La obra de Paul inspiró adoración, pero también furia, sobre todo cerca de casa. No deja aún de sorprenderme lo que puede llegar a enfurecer a la gente por una novela. Un crítico estadounidense escribió una vez: Paul Auster no cree en los valores literarios tradicionales. Al repasar la larga historia de la literatura, desde los mitos y los cuentos populares hasta el dadaísmo y la fanfiction, uno se pregunta cuáles son esos valores tradicionales. Le dije a Paul que los ataques pueden verse como cumplidos, que son mejores que te ignoren y son a menudo un signo de la pequeñez, la envidia, la falta de curiosidad y la intimidación del crítico. Le dije: no querrás que todo el mundo adore tus libros, ¿no, Paul? Y él respondió: sí, me gustaría. La obra de Paul, según como se cuente, son más de 30 libros, no puede archivarse bajo el título de postmodernismo ni bajo ninguna otra etiqueta. El escritor, con quien mantuve un diálogo intenso y continuo durante 43 años, un ir y venir que nos influyó y nos cambió a ambos, cuyos libros leí atentamente, como él hizo con los míos, era una persona profundamente ética, políticamente astuta, enormemente amable y genuinamente divertida. Y como ocurre con la mayoría de los grandes escritores, buena parte de su obra surgió de lugares inconscientes. Cuando estaba escribiendo su última novela, Baumgartner, me leyó el libro en voz alta, sección por sección. Antes y después de esas lecturas repetía una y otra vez: no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, ninguna. A veces el libro sabe más que el escritor. Le dije que no importaba. Es una novela preciosa, que siguiera adelante, y aunque se lee con facilidad, inevitablemente, su estructura es, de hecho, complicada. Muy complicada. Estaba enfermo cuando la terminó y el final del libro es ambiguo. ¿Nuestro héroe está vivo o muerto? Aparte de las insinuaciones de su propia mortalidad, Paul escribió mi propia pena por adelantado. Creo que sabía, sin saber que lo sabía,
que yo me convertiría en Baumgartner. Paul estaba satisfecho con el trabajo de su vida. Después de 4321 y La llama inmortal de Stephen Crane, esos voluminosos y extraordinarios logros de sus últimos años, seguidos de su ensayo sobre la violencia armada, una colaboración con nuestro yerno, el fotógrafo Spencer Ostrander y Baumgartner, Paul no ansiaba escribir otra novela. Durante la mayor parte de nuestra vida juntos, mientras escribía un libro, siempre tenía otro, y a veces otros dos que imaginaba activamente para el futuro. Eso se acabó. De vez en cuando se le ocurría una idea y me decía que se daba cuenta de que ya había escrito ese libro. Paul no quería morir, pero sospecho que este sentimiento de conclusión le ayudó a morir bien. Rechazó el tratamiento paliativo del cáncer. Eligió la biblioteca de nuestra casa como la habitación en la que quería morir. Sophie, Spencer, nuestro nieto de entonces 4 meses, Miles, mis 3 hermanas, nuestra ama de llaves de muchos años, Andrina, la enfermera del hospicio y yo estábamos con él. En las semanas y días antes de su muerte, recibió a amigos que vinieron a despedirse de él. Bromeaba, contaba historias. Se aseguró de que cada persona entendiera lo mucho que su amistad había significado para él. Su calma, su claridad y valentía ante la muerte me asombraron entonces y me asombran ahora. Esto no es sentimentalismo. No soy una persona sentimental. Creo que el sentimentalismo, tal y como se usa ahora esa palabra, rebaja la vida y la muerte. Cubre de falsa dulzura las verdades que más nos asustan. Mucho antes de saber que se moría, a Paul le gustaba citar una frase de los cuadernos de Joseph Joubert. Tradujo a Joubert para un pequeño volumen de su obra en inglés. Una cita: uno debe morir amable si puede. Fin de la cita. Paul podía morir amable y lo hizo. Fue un último regalo para los que le sobrevivimos. En los últimos meses de su vida, empezó a escribir lo que esperaba que fuera un pequeño libro. Para esa personita de ahí, Cartas a Miles. Las 35 páginas que pudo terminar las estoy incluyendo en unas memorias tituladas Ghost Stories, historias de fantasmas, que estoy escribiendo ahora. Él se habría alegrado. No puedo decirles cuántos periodistas me han preguntado a lo largo de los años cómo es estar casada con Paul Auster. No era una pregunta seria. Su función solía ser asegurarse de que la esposa escritora sabía cuál era su lugar. Pero los entrevistadores también esperaban detectar signos de envidia, competencia o divorcio inminente. En ese sentido, Paul y yo les decepcionamos. Pero ahora tengo una respuesta a la pregunta. Me llegó en la última hora de vida de Paul. Ya no podía hablar, pero podía oírme. Lo que me parecía más importante justo antes de que muriera era la diversión. Dios mío, le dije, nos divertimos, ¿verdad? Nos divertimos mucho juntos. ¿Cómo era estar casada con Paul Auster? Era divertido. Gracias.
Muchas gracias, Siri Husbeth. Hay un amigo de Paul Auster que quería estar hoy aquí y no ha podido. Ese amigo se llama Pedro Almodóvar, pero nos ha dejado una carta, así que voy a leer la carta de Pedro Almodóvar. Mayo de 1997. El Festival de Cine de Cannes celebra su 50 aniversario. Como parte de la celebración, el festival organizó una foto multitudinaria con 92 artistas relacionados con el cine, estrellas, guionistas, directores, etc. Yo era uno de ellos. En la sala donde realizaría la foto Greg Gorman, descubrí que otro de los componentes de esa especie de Olimpo era Paul Auster. Yo acababa de leer la trilogía de Nueva York y estaba absolutamente deslumbrado por su autor. El azar, algo tan importante en la obra de Auster y en la mía propia, quiso que ocupáramos la primera de las 4 filas montadas en forma de grada para acoger a los 92 miembros. A Paul y a mí nos separaba Isabel Adjani, a mi derecha, y Michael Ondaatje, a su izquierda. No pude evitar levantarme para saludarle. Además de eso, le comenté algo que era tan banal como cierto. La última vez que Paul acudió a la Feria del Libro del Retiro en Madrid, las libreras de la librería Antonio Machado me comentaron que el escritor más atractivo de la feria había sido, sin duda, Paul Auster. Se lo comenté y no creo que el pobre entendiera nada, a pesar de su atención, pero mi inglés era imposible y yo estaba un poco nervioso. Un poco avergonzado, recuperé mi sitio y dejé que él continuara su conversación con Michael Ondaatje. Pero conservo la foto de esa orla del 50 aniversario de Cannes, donde Paul y yo somos como alumnos del mismo curso. Me gusta pensar que fuimos compañeros de colegio. 1 o 2 años después volví a coincidir con él en Cannes. Yo no podía ni imaginar que horas antes la crítica había maltratado su película Lulu on the Bridge y que él estaba naturalmente herido. Supongo que había bebido, eso ayudó mucho a que nos comunicáramos como viejos amigos. Hablamos mucho, no sé de qué ni en qué idioma. Pero el mal sabor de la crítica desapareció y creo que los dos hemos recordado esa noche como la del inicio de nuestra amistad. A veces las cosas son así de sencillas y de rápidas. Después nos vimos muchas veces, con Siri, con su hija Sophie en su casa de Brooklyn o en mis estrenos en el Lincoln Center. Siri se había convertido en mi neuróloga personal porque hemos padecido de migrañas y ella era una ilustrada experta en tan misteriosa dolencia. Ahora los dos y millones de lectores padecemos la ausencia de Paul. 43 años juntos, me dijo Siri hace pocos días en Nueva York, diluida en su dolor, pero fuerte después de compartir 2 años de agonía junto a Paul. 43 años son muchos años, o demasiado pocos, si se trata de la convivencia con la persona que amas. Desde Londres les envío todo mi amor, a Siri, a Sophie, a su bebé y a todos los que nos estremecimos con la obra de Paul Auster. Pedro Almodóvar. Muchas gracias, Víctor. Se revela uno de los micrófonos, pero muchas gracias, Víctor, por ayudarnos a deshacernos del atril para comenzar a hablar en esta mesa redonda. Gracias, de verdad. Bueno, cuando un autor consigue este prodigio de hacer que nuestra vida sea mejor, que sea más vida, nosotros como lectores solo podemos hacer una cosa. La primera, leerle. La segunda, agradecerle esa magia, reconocerlo y celebrarlo, ¿no? Ese es uno de los motivos por los que hoy todos estamos aquí en este Círculo de Bellas Artes para celebrar a Paul Auster. Y por eso, en nombre de todos los que hemos querido vivir en sus novelas, hemos querido reunir a 4 lectores excepcionales, lectores y más, en algún caso amigos cercanos, así que voy a pedir que me acompañen en este escenario el escritor Enrique Vila-Matas, Elena Ramírez,
Elena Ramírez, editora de Paul Auster en España. Donde diga Nacho que es el que manda aquí, así nos sentamos. Estupendo. Sí, deja a ellos en... Sí. Ok. ¿Yo? Estupendo. Nacho ya nos está organizando, yo sigo llamando... Uy, perdona, Elena. Está con nosotros también el escritor y cineasta David Trueba. Y la escritora y periodista Inés Martín Rodrigo. Un aplauso también para Inés, que siempre subir la última al escenario se hace más complicado. Sí. Yo creo que el micrófono, aunque está un poco alto, Enrique, se escucha bien, pero ahora lo vamos a comprobar enseguida. Es que se te sube un poco, ¿no? Ahí está. Vale. Perfecto. Enrique, hubo una noche de una felicidad muy intensa, la noche en la que, a pesar del jet lag, te sentiste en el centro del mundo, porque estabas en Nueva York, particularmente estabas en Brooklyn, particularmente los Auster te invitaron a su casa. Tú has narrado esta historia regalándosela a uno de tus personajes en Dublinesca, pero cuéntanos ahora de viva voz, ¿cómo fue, por favor? Bueno, buenas a todos. Así especialmente, es que es una tontería, tengo que contarla, pero... No va a ser una tontería, No, vamos a ver, lo he escrito ya está. Ya está hecho. Nunca un autor que había conversado conmigo en público me había dicho, pasa después acá por casa a cenar. Y eso me impresionó mucho, tratándose de Paul y de Siri, ir a su casa a cenar. Por otra parte, tal como soy yo, estaba todo el rato pensando en lo extraordinario que era estar en el centro del mundo. Es decir, me explico. En el centro de Nueva York, que para mí era el centro del mundo, en el centro de la literatura de Nueva York, porque estaba en la casa, era de alguna manera yo pensaba que estaba en la casa de Scott Fitzgerald y de Zelda. Iba creándome un mundo de ficción. Por otra parte, no he hablado nunca inglés y dependía ya del traductor, que en este caso era el amigo Eduardo Lago, que me acompañó en esta cena. Y mientras soñaba es que había tenido un sueño muy fuerte 10 años antes, que consistía en que yo era feliz en Nueva York. Y era feliz con una intensidad imposible de trasladar a vosotros. Un verdadero sueño de verdad, o sea, una intensidad total. Y nunca me habían invitado a Nueva York y me invitó un centro hispánico a Nueva York. Y en cuanto llegué a Nueva York, estaba ya en el hotel, miré, vi los rascacielos y no me pasaba nada. Bueno, el sueño consistía en que yo estaba jugando en el patio de casa de mis padres, donde jugaba eternamente solo al fútbol y eran dos equipos al mismo tiempo, trataba de ganar al equipo contrario y cuando había contraataque lo hacía yo también. Y el sueño consistía en que yo estaba en el patio jugando a fútbol, pero me rodeaban los rascacielos de Nueva York, no las casas de pisos de Barcelona. Por lo tanto pensé, bueno, tengo que ir a Nueva York y saber... bueno, total, que una vez allí no pasó nada, volví otra vez tampoco, pero en la casa de Siri, de Paul, francamente, estaba viviendo la felicidad misma. O sea, en un momento, claro, no lo podía decir, porque había quedado muy extraño, pero la felicidad total, pero al mismo tiempo se ve que no se puede ser feliz del todo porque no podía evitar tanta felicidad y bostezaba. Yo no sé si Paul y Siri entendieron esto que escribí, porque una ocasión que lo leí frente a Paul, en Nueva York también, me miró con cara como de extrañeza. ¿Por qué bostezaba? Por el jet lag. Pero claro, la felicidad tiene estas cosas, no puede ser completa. Y entonces, cuando logré dominar los bostezos, pues entonces me vino una preocupación gravísima. Eran ya las 2 de la madrugada y me decía, estoy en Brooklyn, tengo que volver a Nueva York, ¿y cómo lo haré? Entonces ya estaba perdido, como en la trilogía de Nueva York, sin rumbo. Y cuando expuse este problema, recuerdo que Paul me dijo la cosa más simple del mundo: no te preocupes, vamos a pedir un taxi. Vamos a pedir un taxi. Y ahí se resolvió
tanta preocupación. Y volviste bien hasta Manhattan. Sí, bueno, claro, como si hubiera... Feliz, realizado, bostezando, pero aquello fue en 2007. Elena, nos contabas que aquel primer encuentro tuyo en Barcelona fue en el año 2002. Nos has hablado de ese pequeño apartamento, pero por favor, es que quiero que recuerdes ese momento que es un poco como de novela, cuando Paul Auster abre la puerta y Elena Ramírez dice: he venido a hablar con Siri Husbeth. Hola. Sí, bueno, en realidad yo iba a vivir mi momento fan y con idea de poder entregar, recuerdo, mi tarjeta de visita a Siri para expresarle mi admiración por sus libros y decirle cuánto me gustaría publicarla. Y ahí nos dejó Paul, no sé si se quedó fuera, pero estábamos las dos sentaditas en la cama, en la pequeña habitación, yo completamente ruborizada y viviendo ese momento, no me puedo creer estar hablando con Siri, y efectivamente fue un encuentro muy afortunado porque acercándome a ella, de alguna manera la vida nos acercó a los tres. Inés, tu relación con Siri Husbeth es también cercana, has estado recientemente con ella en Asturias y tu primer pensamiento aquel 30 de abril, y además así lo escribiste, fue precisamente para ella. Sí, yo la verdad es que cuando me enteré del fallecimiento de Paul Auster, pensé en Siri Husbeth, porque la persona que más padece, que más sufre la ausencia del fallecido es quien comparte su vida con él, y lógicamente mucho más después de una vida como la que Paul Auster y Siri Husbeth compartieron, 43 años de vida y de literatura. Es como si hubieran vivido el doble prácticamente, ¿no? Porque la literatura nos hace volver a vivir de nuevo, ¿no? Entonces, aquel día pensé mucho en Siri. También pensé que su aparente fragilidad es también fuente de su fortaleza. Y bueno, luego al cabo de los días, Siri escribió este post en Instagram hablando precisamente de la intimidad que te hurta el hecho de ser conocido, ¿no? Y esa intimidad que por otra parte siempre se lleva el duelo, es inevitable, pero cuando una persona es conocida, qué palabra tan horrible, ¿no? Más todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues yo al cabo de las horas le mandé un mensaje de pésame, de condolencia a Siri, no con la intención de que me respondiera, por supuesto, sino simplemente para trasladarle mi amor y mi cariño y mi apoyo, ¿no? Entonces, aquel mensaje se quedó allí hasta hace una semana aproximadamente, el miércoles pasado, que Siri me respondió. Me daba las gracias por haberle enviado ese mensaje en aquel momento y me decía que tenía muchas ganas de que volviéramos a reencontrarnos, ¿no? Pues así de extraordinaria es Siri y así de extraordinario era Paul Auster, ¿no? Hay una cosa que ha dicho Siri en su intervención que a todos nos ha emocionado, hasta las lágrimas prácticamente, y que yo creo que es muy cierta, ¿no? Que todos tratamos de consolarnos pensando que Paul Auster sigue vivo en sus libros. Y es a veces corre el riesgo de convertirse en eso tan odioso que llamamos las frases hechas, ¿no? Pues por supuesto que seguiremos leyendo a Paul Auster, pero una de las cosas más duras es la certeza absoluta de que no volveremos a leer ningún nuevo libro de Paul Auster, ¿no? Entonces, a lo largo de estos últimos días he estado pensando mucho en esto. Me ha alegrado mucho ver a Siri así. Bueno, la estáis escuchando, su risa mientras le llega la traducción simultánea que está recibiendo. Su risa es pura vida, es energía, es inteligencia, ¿no? Entonces, la verdad es que quienes hemos leído y seguiremos leyendo a Paul Auster, quienes hemos leído y seguiremos leyendo a Siri Husbeth,
somos unos privilegiados por tener la suerte de poder habitar los mundos que ellos han construido para nosotros y que hacen mejor el mundo real. Sí, totalmente. David, decíamos al principio que todos hemos tenido una conversación con Paul Auster, la mayoría de nosotros como lectores. Tú tuviste esa conversación como lector con Paul Auster y el otro día cuando hablábamos me decías que te gustaban particularmente sus libros de no ficción. Bueno, yo creo que importa poco lo que yo piense. Creo además que después de Siri es muy difícil hablar porque ha hecho un discurso maravilloso. Es muy difícil. Yo pensaba, digo, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a enfocar esto? Y ha sido... Porque he pensado, se lo he dicho a Enrique, digo, se masca la tragedia, ¿no? Que es una expresión que se usa mucho en el deporte, ¿no? Cuando sales a jugar, sobre todo cuando eres niño y ves que los otros son de un curso mayor, ¿no? Y dices, esto va a acabar mal. Y eso era lo que pensaba yo, incluso cuando hemos entrado había un silencio sepulcral, ¿no? Y tengo que agradecerle a Siri la inteligencia de haber sabido romper eso y sobre todo de reivindicar la diversión, reivindicar la alegría. Yo tuve la sensación en el último libro de Paul Auster leyéndolo que el mensaje era, creo, bastante evidente, ¿no? Un mensaje para los que se quedaban. Era un libro sobre un viudo, pero era un libro para sus viudos, ¿no? Y que lo que venía a decir era esa cosa tan sencilla de será difícil, tendrás que encontrar nuevas armas, tendrás que encontrar nuevos aliados, tendrás que encontrar gente que llenen los huecos que quedan vacíos, pero hay que seguir, ¿no? Y hay que seguir exactamente como ha definido ella, que era la actitud frente a los libros, cuando pensaba no sé a dónde voy, no sé qué estoy haciendo, no sé a dónde va esta novela, no sé por qué sigo escribiendo esto. Keep on, ¿no? Keep on working, keep on writing, y esa yo creo que es la actitud maravillosa y es muy bonito reconocerlo y bueno, creo que ha sido precioso, ¿no? La manera de enfocarlo. Ahora decía Inés esto de la supervivencia en los libros, ¿no? Y me recordaba, claro, a otro neoyorquino, ¿no? Cercano a ellos, que decía aquello tan bonito de yo no quiero vivir en la posteridad, preferiría seguir viviendo en mi apartamento de Nueva York, ¿no? Sí. Y creo que es la frase más pertinente en esta situación, ¿no? Claro. Creo que todos preferiríamos, cuando nos levantamos por la mañana, pensar que Paul Auster sigue escribiendo en su apartamento de Brooklyn y que nos espera un nuevo libro. Pero sí, me gusta muchísimo su no ficción. Creo que ha sido una persona que ha sabido escribir de literatura, que no es fácil, que ha sabido ser escritor y escribir de literatura. Creo que era alguien que tenía una cierta herida con la crítica. Era una persona que supo que no debía dejarse vencer por los comentarios hirientes. Él tiene me acuerdo que contaba una anécdota, no recuerdo si era en el libro de cartas con Coetzee, que decía aquella anécdota de que alguien le había destrozado, no recuerdo si era en el LA Times, ¿no? En una crítica, y entonces era una crítica hiriente, ad hominem, ¿no? De esas que de vez en cuando recibes para anularte, y que unos meses después un editor de otro periódico le había invitado a cenar porque había hecho un cuento para ese periódico, y entonces cuando llegaron al restaurante, justo al entrar le dijo: vendrá también a cenar el crítico del LA Times y tal. Y entonces que se había pasado como media cena pensando qué era lo que debía hacer, ¿no? Si echárselo en cara, si afeárselo, y que finalmente había decidido como ignorarlo y tratarle cordialmente. Y le contaba en esa carta a su colega escritor, le decía: creo que no acerté, porque 15 o 20 años después, ¿no? Era así, me hizo una crítica horrible poniéndome a parir, y me di cuenta que había perdido una oportunidad de haber hecho algo, ¿no? Entonces me hizo pensar en aquel día famoso de Bergman en el teatro, en el Dramaten en Estocolmo, cuando en uno de los ensayos vio al fondo de la sala, en la oscuridad, a un crítico de Suecia, aunque parezca imposible creerlo, un crítico que siempre le ponía mal, ¿no? en Estocolmo. Y entonces Bergman, mientras acababa de ensayar allí con sus compañeros, dijo: ¿qué puedo hacer
para conseguir que este hombre no ya que no me vuelva a poner mal, sino que no vuelva a escribir de mí. Y lo único que se le ocurrió a Bergman, que era, como sabéis, un gran intelectual, fue cruzar el teatro y pegarle una bofetada, una metáfora. Y entonces a partir de ahí el crítico ya no podía escribir de Bergman porque había una querella personal y por lo tanto en el periódico no le permitían escribir. Así que mucho más supongo que Paul hubiera preferido hacer aquello. Era un truco fantástico. Elena, tú has hablado en tus palabras de la especial implicación de Paul en sus obras, que no es común, además, en un autor con unas obras cuando están editadas en un idioma que no es el suyo. Pero es que le ponía atención a todo, a la traducción, eso es también respeto por nosotros, por sus lectores. Sí, y además recuerdo, por ejemplo, que era muy cuidadoso avisando de cuando iban a llegar correcciones posteriores. Seguía mucho el proceso de trabajo o cómo sonaba en un momento dado una palabra o la traducción de un título en castellano. Se implicaba mucho también en las portadas, y eso normalmente con los autores de nuestro propio idioma, los autores con los que trabajamos día a día y con los que tenemos cerca, es más habitual, pero en traducción no tanto. Recuerdo que cuando publicamos 4321 habíamos tenido una conversación sobre una palabra en concreto que entró en unas correcciones posteriores, un término, cómo se traducía en el castellano y tal. Y cuando vino a España, el editor que trabaja conmigo en Seix Barral, Jesús Rocamora, se quedó muy impresionado porque estábamos en la cena después de haber firmado libros, cogió el tocho, el libro en español, y encontró perfectamente no solamente la página, la línea, la palabra, y la marcó para que la pudiéramos cambiar en la siguiente edición. O sea, tenía perfectamente memorizado el texto y el cuidado por una sola palabra en un libro gigante, ¿no? Era muy minucioso. Sí. Y por el matiz, por cierto, Elena Ramírez no es solo una grandísima editora, es una grandísima traductora simultánea. Y puede dar fe de ello Enrique Vilamatas, que se valió de los servicios de Elena como traductora simultánea con Paul Auster. Cuéntanos, por favor. Bueno, porque me han preguntado siempre por cómo hacía para hablar con Paul, ¿no? Es muy importante saber en qué idioma, ¿no? Y en francés, Paul renunció al francés porque no nos salía natural y hacer una exhibición de mal francés. Y quedó un poco... primero, en las conversaciones estaba Eduardo Lago en Nueva York, que era el que traducía, y yo siempre pensaba que hablaba con Paul directamente, y me pasó mucho en Barcelona, en una cena en la que estábamos frente a frente, y aquí estaba Elena, que iba traduciendo para hacer posible la cena entre los tres. Traducía tan bien, tan rápido, de tal forma tan eficaz y tan extraordinaria, que hubo un momento en que Paul empezó a hablar sin parar, a contarme argumentos de películas en blanco y negro de los años 30. Y yo iba escuchando los argumentos, iba diciendo, esto está inventado. Esto está inventado y me está colando 5 películas. Y de repente, claro, estaba tan absorbido que era como si hablara con él. No es que hubieras desaparecido, sino que estabas creando una cosa natural. Y le dije, bueno, todo esto está inventado, le dije. Y Paul dijo, ¿cómo? Se enfadó mucho porque no había nada inventado de esas películas. Por lo tanto, hubo un momento que yo sentí que hablaba todos los idiomas con él. Quiero decir que para que alguien sea... él dijo además que si algún día hubiéramos llegado a hablar en un solo idioma, pongamos el inglés, que habrían habido conflictos posiblemente, ¿no? Que no era tan ideal todo como parecía. Y por otra parte, tengo que decir que cuando pienso en los amigos y amigas que considero amigos y amigas, a todos ellos los admiro. Es decir, es imposible que yo tenga un amigo a quien no admire. Es un requisito imprescindible. Todos son admirados. No hay un denominador común entre ellos. Cada uno es como es. Ahora bien, sí hay una cosa en la que coinciden todos, que estando juntos con ellos, estando con ellos o ellas, siempre es divertido y siempre nos reímos. Y ha terminado su discurso Siri con el verbo divertirse, que es lo que me ha recordado esta cosa esencial, importantísima. Enrique, tú compartiste muchas conversaciones públicas, además de las privadas, con Paul Auster, algunas en el Instituto Cervantes, en Nueva York, y en algunas llegaron a hacer hasta bromas porque ibais vestidos juntos, y lo cierto es que había
que en alguna llegaron a hacer hasta bromas porque ibais vestidos como parecido. Y había una familiaridad desde el principio entre vosotros, ¿no? Algo que notaste la primera vez que le conociste. Se ha dicho que él era amable y la amabilidad era tan clara y tan evidente que, claro, yo le consideré un amigo desde el principio. No estuve como con el crítico famoso, que ya sé quién es, que estaba ahí, sino que estuve siempre en confianza, viéndolo como amigo. Había leído algún libro de los míos y los había comentado, y había leído mucho a Paul y me encontré siempre en confianza. La palabra también es la amabilidad, la generosidad, la forma de la conducta misma. Hay toda una historia que no existió, que es de París, año 74, que él estaba visitando aquel apartamento de su amigo donde solo cabía el amigo, porque era sofocante si entraba otra persona, dice Paul en este libro maravilloso también de La invención de la soledad. Pues también él opinó que de habernos conocido estábamos tan en un viaje juvenil, tan viaje interior, que seguramente ni nos habríamos visto. O sea, llegó el momento oportuno, en el momento que tenía que llegar. A las 2 de la madrugada, cuando dijo que ya me buscaba un taxi. Que es una cosa que tenemos aquí en Nueva York que funciona bastante bien. Inés asentía cuando... Bueno, asentíais todos, pero Inés asentía cuando hablaba Enrique de la generosidad y la amabilidad de Paul Auster. Yo creo que todos los que coincidimos con él como periodistas nos dábamos cuenta enseguida de esa generosidad absoluta. Fue así en la gira que mencionaba antes Elena, de 4321. ¿Qué aprendiste de él? Y además eres escritora en esas entrevistas. Claro, tú dices, lo ha dicho Enrique, amabilidad, generosidad, y yo destacaría un término que utilizamos poco, pero que a mí me gusta reivindicar bastante, que es humanidad. Yo recuerdo que a Paul Auster lo entrevisté solo una vez y fue extraordinario. Fue precisamente por la novela 4321, que no es grandilocuente decir que es una auténtica obra maestra, es una genialidad narrativa. Recuerdo que apareció publicada la novela en el año 2017 en España. Yo, durante los meses en los que la novela llegó a las librerías, o mejor dicho, los meses previos, estaba de baja porque me habían sometido a una operación tampoco muy grave y demás, y entonces a lo largo de ese mes y medio aproximadamente estuve leyendo 4321 y me dio la vida directamente, ¿no? O sea, era vivir gracias a las páginas de la historia extraordinaria que cuenta en 4321, que son 4 vidas en la misma vida, ¿no? Y esa importancia ya se ha dicho, ¿no? del azar y de la enorme importancia de las casualidades que terminan siendo causalidades, ¿no? Bueno, yo terminé 4321, que por cierto dedica a Siri Husbeth, y aún no me tocaba, no es que me tocara, aún no había terminado mi baja. Yo debería seguir de baja, pero de repente me enteré que venía Paul Auster a Madrid a dar entrevistas por 4321 y pedí la baja voluntaria. El alta. Pedí el alta voluntaria para poder incorporarme. Ahora quieren hacer una ley que permita eso, ¿sabes? Sí, porque puedes estar de baja y entrevistar. Creo que está muy bien que cuente. En este caso estaba justificado. En este caso estaba justificado. Tampoco estaba yo muy grave. Creo además que mi médico de cabecera debe andar por ahí en la sala, con lo cual me gusta no es broma, mucho. no es broma, está por ahí. Está el médico. Está por ahí, está por ahí. Y entonces pedí el alta para poder entrevistar a Paul Auster. Me fui a entrevistarlo y fue una experiencia extraordinaria, ¿no? Y recuerdo que al final de la conversación, al final de la entrevista, yo le pregunté por Siri, porque yo era una lectora fanática de Paul Auster, pero también de Siri. Me pasaba como a Elena, ¿no? Yo no me presenté en la habitación de aquel hotel en Barcelona, pero yo adoraba los libros de Siri, ¿no? Su obra también, y le pregunté por Siri. Y entonces él me dijo,
algo que ha ido repitiendo y que se ha convertido casi en una frase asociada a Paul Auster, que es que Siri es la intelectual de la familia. Es ella, no soy yo, es ella, ¿no? Entonces, generosidad, humanidad, por supuesto, y eso lo volvió a demostrar años después, 2 años después, esto era septiembre del año 2017, 2 años después Siri Hustvedt ganó el premio Princesa de Asturias de las Letras que Paul había ganado en el año 2006, como ha recordado Elena durante su intervención. A Oviedo acudieron con Siri Hustvedt, pues, por supuesto, Paul Auster, Sophie Auster, y Paul hizo una advertencia al equipo de prensa de la Fundación Princesa de Asturias. Dijo: no quiero entrevistas, no quiero que los focos me señalen a mí, yo no soy el protagonista, la protagonista es ella, es Siri Hustvedt, ella es la premiada, yo estoy aquí como un acompañante y quiero ese segundo plano, ¿no? Que sepa alguien, un compañero de vida y de literatura, ocupar ese lugar es de una generosidad extraordinaria y es de una humanidad, en fin, que solo aumenta la admiración que se puede sentir hacia él. Elena, el otro día te preguntaba una palabra para definir a Paul Auster. Me decías una palabra en inglés que no tiene una traducción con todo el espectro que tiene en inglés. Yo creo que lo ha dicho Enrique, también lo ha mencionado Inés. Para mí, yo lo asocio mucho con kindness, con esa palabra que en inglés, que en español se nos queda en una traducción como de amabilidad, pero que en inglés abarca muchas más cosas, ¿no? Amabilidad, cortesía, rectitud. Yo creo que sí que era, en el sentido de la palabra más amplio, una persona super kind. Cuando estuvo aquí en esa gira de 4321, recuerdo que en la presentación de la novela él dijo que quizá no era un novelista, que él lo que era un contador de historias. Y creo que todos nos hemos sentido siempre identificados con cómo nos contaba las historias, ¿no, David? Claro, un contador de historias en literatura, y lo fue también en el cine. Tú también eres un contador de historias en tus libros y también lo eres detrás de la cámara. Y eso se ve en todos sus textos, ¿no? Sí, claro. Yo creo que él tiene esa cosa que sería como imprescindible, ¿no? en un escritor o en un cineasta también, que es la necesidad de encontrar como la posibilidad de ponerte en el lugar de los otros, en el lugar de... siempre se ha hablado mucho del azar en los libros de Paul Auster, pero quizá hay una cosa más interesante aún que el azar, que es el estudio sobre cómo habría sido si a mí me hubiera pasado eso, o yo estuviera en esa condición, o mi personaje hubiera hecho esto, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con esto que hablaba Inés, esa capacidad de entender, yo creo, al otro, de entender a la persona que no eres tú, de salir un poco también de tu propia esfera o de tu propia burbuja. Mira que hoy en día es uno de los problemas que tiene la sociedad, ¿no? La gente es incapaz de colocarse en el lugar de otros, de entender la vida de los otros, de entender las actitudes a veces de los otros. Entonces, en ese sentido, yo creo que era un gran contador de historias porque la vida, digamos, nos ofrece bifurcaciones constantes y no las podemos tomar. Y eso nos provoca siempre una cierta sensación de limitación, ¿no? Por eso las artes son la plenitud, porque las artes toman los caminos que tú no pudiste tomar y te los ofrecen, y a veces los puedes compartir y puedes estar en todo ello. Yo creo que esa accidentalidad que ha tenido la vida de todas las personas, pero la suya en particular, con episodios muy relevantes de esos accidentes sobre los que él ha reflexionado, ¿no?
¿qué hubiera sido de mí si esto no pasa? ¿O qué hubiera sido de mí? Esa misma pregunta que decía Siri, ¿qué hubiera sido de mí si no te hubiera conocido? Que es una pregunta que ella le responde con la misma pregunta, ¿no? Yo creo que esa capacidad es la que está detrás de un narrador como él y es la que tiene, digamos, la fuerza motriz de sus libros, más que el juego, a lo mejor. También es alguien que ha ido haciendo libros, creo, a lo largo del tiempo cada vez más y más centrados en la persona, en el interior, en el ser humano, en la reflexión, también fruto de la experiencia vital, ¿no? Y eso es, yo creo, una buena característica en un escritor, ¿no? Es decir, que ha ido caminando hacia adentro. En el fondo, hay una escuela que yo creo que es interesante de cómo se va simplificando el trabajo a medida que uno se hace más maduro, ¿no? En lugar de irse complicando. No sé qué piensas tú, Enrique, pero es como un poco las esculturas de Henry Moore al principio de su vida, de su carrera, son más complicadas que las últimas. O sea, vas tendiendo hacia una simplificación, hacia encontrar lo esencial sin entretenerte tanto en el alrededor. En Baumgartner hay una escena que es la llamada telefónica desde el más allá, maravilloso, que a mí me produjo un escalofrío, que significa simplemente que técnicamente, como narrador, era extraordinario, vamos. Porque a esas alturas lograr crear ese momento, que luego empecé a mirar cómo lo había montado, ¿no? A ver cómo lo ha hecho, no lo he conseguido. Es fantástico, significa que era un narrador extraordinario. Enrique, tú me comentabas el otro día que desde sus primeras obras en prosa, La invención de la soledad y Trilogía de Nueva York, han sido dos obras que a ti te han impactado, te han influido mucho como lector, pero también como escritor. Básicamente la Trilogía de Nueva York, que es lógico, porque es la primera que leí, que me impresionó que fuera tan errante, ¿no? Que hiciera el trabajo que se hace en cualquier novela, que es perderse. Bueno, cualquier novela no, pero lo normal, y lo dice Paul, es no saber a dónde vas. Se ha contado antes que llevaba 200 páginas y no sabía de qué trataba el libro. Me parece que ha contado Siri más o menos así. Y claro, es así. Por ejemplo, recuerdo una conversación que oí en Nueva York a dos escritores españoles, Juan Benet y Mendoza, que uno de los dos, creo que fue Benet, dijo: llevo 200 páginas de la novela y todavía no sé de qué va. Y esto es clave, porque es como trabajaba Paul también, según ha dado a entender también Siri, ¿no? De alguna forma. Y ella le decía: pero sí que sabes, acabarás, se encuentra, es perfecto eso. Cuanto más aventuras, que le estaba de acuerdo con la palabra aventura, porque aventura es el Quijote, pero aventura es la novela. La novela es aventurarse. Y si no te aventuras no va a salir nada de ahí, va a salir lo que siempre ha salido. Y ahí pues es lo que... Bueno, hasta aquí. ¿No? Sí. Elena, hemos mencionado varias veces Baumgartner, tú has terminado con el final de esa novela. Supongo que como editora no sería fácil editar esa novela y al mismo tiempo es lo que decía Enrique, es ya tal la maestría en la escritura de esa novela que es un deslumbramiento constante. Sí, es un libro muy especial. Para mí es un libro muy especial, importante. Y sí, yo creo que nadie podía imaginar que fuera a ser el último libro, pero sí, un poco como he dicho antes, es verdad que venía de un tiempo muy duro, y pensar que de un tiempo tan duro surge un libro tan luminoso para mí fue algo muy emocionante, sí. Os voy a pedir algo a todos, lectores de Paul Auster que estáis hoy aquí en el Círculo de Bellas Artes. Claro, no me atrevo a preguntarles a ellos cuál es su novela favorita de Paul Auster o cuál es la que más les ha tocado, les ha impactado. Y a vosotros no os lo puedo preguntar uno a uno, pero os pido, por favor, que esta noche cuando volváis a casa penséis cuál es el libro de Paul Auster que más os ha llenado, os ha impactado, os ha cambiado la vida. Vayáis a vuestra estantería, cojáis ese libro, lo abráis y lo leáis en voz alta. Es muy importante leer buena literatura en voz alta de vez en cuando, como homenaje a Paul Auster. A ellos no se los voy a pedir a todos, pero le voy a pedir a Enrique Vilamatas
que ha venido aquí con su ejemplar, ¿Es un libro? que para terminar nos lea Yo el también, fragmento que ha elegido. he traído, lo que pasa es que También lo traes tengo en el móvil. ejemplar. O sea, Saca no creas que ejemplar no- es también. que nos pidió Marta Saca ejemplar. que leyéramos un fragmento, ¿no? Nos Pues lo venga, pediste. venga, los dos que y lean. claro, parece que yo no lo he traído, pero tampoco. Ay, digo, ¿pero dónde? Digo, pero... Lo que pasa es que, claro, es que para yo no- decía, ¿pero para dónde no lleva cargar David con- el libro? Y es que tú vienes tecnológico yo con el iPhone. para no cargar con el libro he hecho una foto de la página, me ha parecido como más... Lo que es ¿no? un más práctico. cineasta. Más Mira práctico. cómo es el libro. Lo Eso que que es yo un cineasta. soy considerado un tío analógico completamente, ¿no? Si me conocieran. Pues leed, por No, favor. no, lee tú primero, ¿no? Es que, bueno, ¿O qué? de acuerdo. ¿No quieres que lea yo primero? Sí, además ¿Sí? te voy a nombrar inmediatamente. Espérate un momento. Sí, Lo David, no, voy a leerlo porque me parece pertinente. igualmente te con lo- nombraré porque entras dentro de lo pensado. Entro dentro. va. Lo voy a leer porque no es un texto suyo. Ajá. Es una respuesta a una pregunta que le hace un periodista que se llama Joseph Malia y que se publicó en castellano, lo publicó Anagrama perdón, Elena, en un libro que se llamaba Experimentos con la verdad. o algo. Y tiene que ver, claro, con también su fascinación con Samuel Beckett y la importancia que tuvo en el este. Y entonces la pregunta es así, le dice, en su libro de ensayos, El arte del hambre, cita la frase de Samuel Beckett, habrá una forma nueva. ¿Cree que su obra es un ejemplo de esa forma? Y él responde, da la impresión de que mi obra es un poco extraña y mis libros no se parecen a otros libros, pero no puedo asegurar que sean nuevos en algún sentido. No me lo he propuesto, así que supongo que la respuesta es sí y no. Volvemos a la ambigüedad. Yo no me planteo otra cosa que escribir mis libros. Ellos se imponen a mí, yo no tengo elección. Creo que lo único que tiene verdadera importancia es decir lo que debe decirse. Si realmente debe decirse, creará su propia forma. Yo creo que es una declaración muy sencilla, pero que habla muy bien de la artesanía de la escritura, ¿no? Sobre todo de la artesanía interior. Es decir, la duda es si no es el modo en el que estás articulando la historia, sino lo que quieres contar te va a encontrar, ¿no? Búscalo y persíguelo. Esa búsqueda de caminos constante. Parece que de nos Foster. hayamos puesto Enrique. de acuerdo. Parece que nos hayamos puesto de acuerdo previamente. Porque, se llama Experimentos sobre la verdad. Lo que voy a leer, que es brevísimo. Ajá. Bueno, vamos a ver. Qué bueno. Antes has hablado... Tú y yo siempre estamos de acuerdo en todo, Enrique. Sí, pero esta cosa encaja como... Sí. Van a pensar que... ¿Qué nos hemos llamado? Es en La invención de la soledad, él habla de la habitación, del cuarto de escritorio, el escritorio, la habitación cerrada de Emily Dickinson. Y él ahí dice que la tradición autóctona resumida en Emily, autóctona norteamericana, es un perseverante estudio de la vida interior. Esto es americano, perseverante estudio de la vida interior, de la que has hablado ahora, porque hablábamos de la vida interior. Y la primera alusión que hace el narrador de este apartado es a la voz de una mujer, dice. Seguirán referencias concretas sobre algunas, pues él cree, el narrador, que si la verdad tiene una voz, suponiendo que la verdad exista y que adentro pueda, y que además pueda hablar, suponiendo que la verdad exista, esta surgirá de la boca de una mujer. Y esto es un guiño a una persona que está en la sala, que se llama Siri. ¿Sabes? Ya que estamos en un entorno de gente que adora un poco las casualidades y los azares, ¿no? He de decir que me acabo de enterar ahora cuando habéis empezado a hablar y alguien ha dicho que mi hija, y además estamos aquí con la hija y el nieto Miles de Paul Auster, mi hija nació exactamente el mismo día en que nació Paul Auster, 50 años después. 50 años después. Oh.
Sí, sí, es una especie de... ¿A ti que te gustan los números estos casuales? Pues no, tiene gracia. Dos veces, ¿eh? Ten cuidado que Enrique lo mismo ahora la convierte en personaje de novela. Por cierto, Enrique, cuando convertiste a Paul Auster en personaje de novela, y ya con esto acabo, ¿él qué te dijo? Me miró con extrañeza. Pero también hizo un librito que se titulaba No soy Auster. Sí, sí, sí. ¿Lo tienes aquí? Está ahí. Enséñanoslo, que lo tienes aquí. Sí, está ahí. Ha aparecido en el desierto de Sonora, en una universidad mexicana, que yo creo que está en el desierto, una universidad en el desierto, y han publicado, ella era Hemingway, no soy Auster. Y un día, estando en Barcelona, había quedado con Paul, pero Paul estaba hablando con Ana Jornet, que le estaba leyendo No soy Auster, traduciendo. Y cuando llegué, me miró con extrañeza también. Sí. Bueno, pues ahora que ya he dejado cubierta esta curiosidad que tenía Elena, Enrique, David, Inés... Una última cosa, Marta, Venga. solo, porque ahora que hemos escuchado a David leer a Paul Auster, a Enrique leer a Paul Auster, y que todos los que estamos aquí esta noche somos lectores de Paul Auster, sí que me gustaría destacar lo gozoso que es leer a Paul Auster, que eso tiene que ver con lo que ha dicho David de el maravilloso contador de historias que era. Y no es nada fácil aproximarse cada vez más a la sencillez a la hora de contar una historia, ¿no? Entonces, simplemente recordar eso, ¿no? O sea, el gozo que se experimenta cada vez que se lee a Paul Auster, ¿no? Y bueno, ese final de Baumgartner, ambiguo y abierto a la muerte, abierto a la vida, bueno, pues que cada uno le demos el mejor final posible. Pues muchas gracias, de verdad, a los cuatro. Un aplauso. Gracias. Gracias. Por ahí. Ah, ¿sí? Estas escaleras son un poco tramposas. Hablábamos de cómo era Paul Auster como persona, de su humanidad, de su bondad, de esa conciencia, de ese valor moral, de esa preocupación sincera por el otro, ¿no? Y para definir a ese tipo de personas, en la casa de los Auster tenían un código privado que tenía que ver con una anécdota de la infancia, juventud de Paul Auster. Ese código era que esas personas buenas eran Blue Team. Así que cuando Sophie le dijo que había conocido al que es su esposo y su compañero de vida, el fotógrafo Stephen Ostrander, le dijo, nos hemos conocido, su padre le preguntó, ¿es Blue Team? Y ella dijo, sí, es Blue Team. Bueno, Blue Team es el título de la última canción del último disco de Sophie Auster. La escribió para su padre ya no pudo escucharla. En esa canción, que por favor prestad atención a esa letra, porque es muy emocionante, hay un verso que dice, le veré en sueños. Nosotros hoy le vamos a ver en esta pantalla, en sus momentos más felices, familiares, en fotos que ha hecho Stephen y otras fotos de la familia, mientras que Sophie Auster, acompañado por la pianista Mary Davey, toca esa canción Blue Team aquí en el escenario del Círculo de Bellas Artes. Sophie. I'll live my life for you, asking every day, what would you do
I know you wouldn't want me to be unhappy. I'll try and muster through. And even though my heart is breaking, I know this aching's 'cause I adore you. And how lucky I've been to have you through the thick and thin. And I'll keep playing for the blue team. And I'll be seeing you in my dreams. I'll keep playing for the blue team. I make it go away. Pack up our sorrows for another day. And we'd all live together in a big house forever. The flying will end us on the balance beam. And I'll think of you and Mom dancing in the living room to a Tom Waits song. Although the tears are always near, you and I are clear. And I'll keep playing for the blue team. And I'll be seeing you in my dreams. I'll keep playing for the blue team. And Marie Davey.